¿De verdad lo conoce? ¿De verdad lo conoce? Los discípulos un día caminando, Jesucristo se paró y le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres la reencarnación de Elías, otros dicen que tú eres un profeta. Sí, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Le preguntó directamente a los apóstoles. Solamente uno respondió, siendo apóstol. Y aún así, ni siquiera de él mismo, sino que el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, siendo apóstol, no conocía a Jesús. Y yo te hago una pregunta ahora y tú me dices, sí, yo conozco a Jesús. ¿Conoces de verdad a Jesús? Hace unas semanas atrás o meses atrás, prediqué un mensaje que se llamaba Jesús conocido, pero no reconocido. O sea, puedes conocer algunas cosas de Jesús, que hizo milagros, que hizo caminar paralíticos, que limpió leprosos, que resucitó a los muertos. Puedes conocer, puedes recitarme el Padre Nuestro de memoria. Puedes conocer, pero no lo reconoces. Vino caminando sobre las aguas y los apóstoles dijeron, es un fantasma. No lo reconocieron, había estado horas antes con ellos y no lo reconocieron. Y Jesús un día se para y dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué dices que me conoces y no obedeces lo que yo te digo? Ahora te vuelvo a preguntar, ¿conoces a Jesús? ¿Obedeces lo que Jesús dice? ¿Has llegado temprano hoy día al servicio? Ya se acabaron los amenes. ¿Qué pasó? ¿Te viniste en buenas relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Has peleado esta mañana, ayer, en esta semana? ¿Has gritado, te has enfadado? ¿De tu boca salió serpientes y culebras? ¿Obedeces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Esto es importante en la vida de un creyente, hermanos. Porque si usted no conoce a Jesús en verdad, entonces usted no sabe quién es Jesús. Y si usted no sabe quién es Jesús, difícilmente irá a los cielos. Si usted no sabe quién es Jesús, usted puede caer fácilmente en las manos de los mercaderes de la fe. Es sabido que aquí en el mundo occidental se han levantado muchos mercaderes de la fe y usan a Jesús para hacer sus negocios. Y antes que alguien maneje tu vida espiritual, tú tienes que dejar que el Señor maneje tu vida espiritual. Yo, bromeando, el jueves creo, le decía a los hermanos que vinieron al servicio, ¿conoces a Jesús? ¿Vienes los jueves al servicio de oración? No me digas que conoces a Jesús entonces. Yo les decía bromeando, van a caer en mis manos. Si no conoces a Jesús, tú caerás en mis manos. Hermano, si usted no conoce a Jesús, usted va a caer en manos de gente que te va a decir cómo caminar. Pero tú necesitas que sea el Señor el que te diga cómo tienes que caminar. ¿Cuántos dicen amén? Ni siquiera lo que yo te diga, que no te convenza lo que yo te diga. En el libro de los Hechos había unas personas que eran de Berea, y Pablo fue a predicar allí, el apóstol Pablo, el que escribe 3 epístolas en la palabra, en la Biblia, un hombre instruido en los pies de Gamaliel, fue a predicar a Berea, y dice que los de Berea eran tan piadosos que cuando iban a sus casas agarraban la escritura a ver si lo que había dicho Pablo era cierto. O sea, es como que yo predico ahora y usted va a su casa a ver si lo que el pastor Germán dijo es cierto o no. ¿A dónde está? A ver. No se la creían, ni a Pablo siquiera. Eso eran más piadosos, porque empezaban a estudiar la palabra para que nadie los engañe. Tú vas a tu casa y lees la palabra y escudriñas lo que escuchaste en la prédica para que nadie te engañe. ¿Lo haces? No me digas que conoces a Jesús, por favor. ¿Cuánto conocen a Jesús? Mire, es mejor que usted sepa esto, y entonces yo tengo que hacerte una pregunta en esta mañana. Si tú conoces a Jesús, ¿sabes por qué hizo lo que hizo? ¿Sabes por qué hizo lo que hizo? Yo hice la pregunta a varios en esta semana. Y justo esta mañana también, cuando me venía, le pregunté a mi yerno y a mi hija, que son líderes en otra iglesia.
Y le pregunté por qué Jesús había hecho lo que había hecho. Y me respondieron, tal vez con la respuesta que tú tienes. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? ¿Sabes por qué fue a la cruz? Para salvarnos, dijo, por nuestros pecados, para darnos vida eterna. ¿Ya ves? O por obediencia, como dice el hermano Willy. No conoces a Jesús. Porque cuando tú tienes que conocer a alguien, y el andar de alguien, y el comportamiento de alguien, por qué hace lo que hace, o por qué se porta en su vida adulta como es, tienes que ir atrás y estudiar por qué es ahora así. Hay gente que es renegona, y tienes que ver por qué es renegona. Hay jóvenes que se portan de tal manera cuando son adultos porque en la niñez fueron abusados, fueron tocados, y uno puede explicar, o sea, cada persona tiene su clave del por qué es así. Lo mismo Jesucristo, el andar en la vida en esta tierra, y lo que hizo, y por qué hizo lo que hizo, tiene su clave. Y si usted no lo sabe, tiene que saberlo, si no, no conoce a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el sermón es, el título del sermón es, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? Amén. Vamos a saludar a los que nos ven por redes, denle un fuerte aplauso por favor a los hermanos y hermanas que están allí. Saludamos a nuestros hermanos y a la pareja de misioneros que viene este 3 de septiembre aquí y estará con nosotros. Ellos vienen de Grecia y le damos un saludo y que tengan un buen viaje, y aquí estamos nosotros para recibirlos con todo amor. Amén, hermano. Bendecimos la vida de allá de los hermanos en San Francisco y en Boca Ratón y en Virginia, que también nos están mirando. Damos gracias a Dios por ello. Ahora, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? Tendríamos que ir atrás para entender por qué Jesucristo fue a una cruz como la que está colgada acá. ¿Qué movió a Jesús? ¿Cuál fue su objetivo final? ¿Por qué hizo lo que hizo Él? Porque algunos dicen, bueno, es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga o cree en Él tenga vida eterna. ¿Eso en realidad fue el primer objetivo, el primer motivo? Yo creo que no. Así que esta mañana quiero decirte, ¿por qué? Porque Jesucristo, desde el inicio de su ministerio, cuando tenía 12 años, lo llevaron a la fiesta de la Pascua y se perdió allí. Y cuando José y María se dieron cuenta, tuvieron que regresar a la ciudad de Jerusalén, y cuando lo encuentran en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Y le dijeron, mira, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando. Y él dijo así desde el inicio, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Recuerdan eso o no? Desde el inicio, 12 años, ya sabía para qué estaba acá. Ya sabía por qué había venido acá. ¿Por qué había nacido? Desde el inicio de su vida, él sabía por qué estaba acá. Él ya tenía un plan trazado, él ya sabía cómo iba a acontecer las cosas. Así que por eso él empezó a hacer milagros y sanidades y enseñaba. Y cuando en determinado momento dice, bueno, ya está bueno, se para y le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes saben quién soy? Ya les mostré mi gloria y mi divinidad, pero ¿ya entendieron quién soy? Después de algunos tiempos, los discípulos ya entendieron quién era él. Tal es así que Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tal es así que en el mar de Tiberias, cuando estaban pescando desanimados y alentados, alguien dice, ¿quién es el que está ahí en la orilla? Y Juan dijo, es el Señor. Lo conocía ya. Pedro se pone la ropa, se tira al agua, va, y de verdad era el Señor. Ya sabían quién era. Pero eso supieron cuando entendieron desde el inicio el por qué él era así. Él se inició obedeciendo a Dios y fue a una cruz obedeciendo a Dios. Ahora, él sabía, a mí me gusta mucho el texto cuando el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, a mí nadie ha venido ni nadie va a venir a matarme, yo estoy entregando mi vida. En Juan dice, yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar, a mí nadie me quita la vida. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque él decidió, eso significa que él decidió entregar su vida. Nadie le había obligado. Él ya tenía un plan trazado.
Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 10, verso 32. Cuando los discípulos ya sabían, la primera parte, habían mostrado su divinidad y le habían dicho, nosotros sabemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces él dice, ahora sí les voy a decir la segunda parte de este plan. Les voy a explicar el segundo paso y el último del por qué yo vine y para qué yo vine, por qué nací y por qué estoy acá. Marcos capítulo 10, verso 32. Cuando lo tenga, dígame amén. Si alguien me trae un poco de agua, le agradecería y el Señor le va a bendecir enormemente. Si me traen agua un poco, el Señor le va a recompensar. Marcos 10, 32. Cuando lo tengan, dígame amén. Mire lo que dice, ¿ah? Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Hermano, nadie lo sorprendió a Jesús. Él ya sabía lo que iba a pasar. He aquí subimos a Jerusalén, dijo él, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Él va a Jerusalén y sabía lo que iba a pasar. Él le dice, muchachos, ustedes ya saben quién soy yo, soy el Hijo del Dios viviente, ustedes ya saben quién soy, ahora les voy a explicar y ya están listos para que sepan la segunda parte. Y la segunda parte es esta, que me van a matar y voy a resucitar. ¿Cuántos están listos para saber por qué hizo lo que hizo? ¿Ya reconoces y conoces a Jesús? Porque no vas a poder entender esta segunda parte si no sabes quién es Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? Amén. Dile al que está a tu lado, debemos aprender a conocer a Jesucristo. Recuerda que te prediqué también los prototipos de Jesús. Jesús Superman, Jesús el hippie, Jesús el revolucionario. ¿Recuerdan? Que les traje estas figuras y todo. Jesús el jo, con toda felicidad y todo ese amor. La gente tiene conceptos equivocados del Señor Jesucristo. Pero tú y yo es nuestra responsabilidad de conocerlo de verdad. Amén. Entonces, cuando el Señor entiende que ellos ya sabían quién era, le dijo, ahora están listos ustedes para decirle la segunda parte del plan. Y esta mañana, si tú estás listo, vas a entender el porqué de la cruz. El por qué hizo lo que él hizo y por qué se dejó hacer lo que le hicieron. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que por eso yo te decía que para poder conocer la persona de Jesús, tenemos que buscar cuál es su clave, cuál es su inicio. Y podemos mirar el inicio de los 12 años, cuando es encontrado en el templo por sus padres, y él dice, ¿no saben ustedes que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Si usted entiende la cruz, va a entender a Jesús. Si usted no entiende la cruz, usted no entenderá a Jesucristo nuestro Señor. Así que es necesario poder entender la cruz. Ahora, la cruz era el objetivo del Señor. Él había decidido ir a la cruz. Y yo te voy a explicar. Ahora, el símbolo del cristianismo, ¿cuál es? Una cruz. Donde tú ves una cruz, tú ves a esa gente cristiana. ¿Sí o no? Ahora, hay cruces en el mundo occidental. Tú puedes ir a cualquier lado y encuentras cruces. Encuentras cruces en los cementerios. Encuentras cruces en los hospitales. Encuentras cruces en el Poder Judicial. Encuentras cruces en los caminos cuando han matado o atropellado a alguien. Ahí hay una cruz, una cuestión ahí. ¿O no? ¿Sí o no? Encuentras cruces en los crucifijos, aquí en las medallas. Ahora, hasta merchandise hay de cruces. Como amuletos, como llaveros, cruces ahí de llaveros. Para que pongas en la computadora. Pendai, creo que llama en inglés. ¿No? Estaba buscando el significado, pero nadie me podía entender. Es como un llavero de cruz. O sea, hay cruces por todos lados.
Cuando tú vienes al mundo occidental, tú encuentras cruces por todos lados. Es lo que identifica el cristianismo, ¿o no? ¿Por qué cree que ponemos una cruz aquí? Para que la gente sepa que somos cristianos. Y mire, ve, esto es un símbolo de tortura y de muerte, ¿sabe usted? ¿Quién en su sano juicio que pone un negocio, pone en su logotipo de su negocio para que identifique su negocio una figura de tortura y de muerte? ¿Quién hace eso? Pero el cristianismo ha puesto como signo, como símbolo de identificación, un objeto que significa tortura y muerte. ¿Sabe por qué? Porque la gente que era crucificada no moría como murió Jesús a las horas. Podían estar 2 o 3 días antes que mueran en la cruz. Era una tortura terrible. Podía durar 2 o 3 días antes de que muera. Y esto lo sabía muy bien desde la antigüedad. Lo practicó en el mundo antiguo el emperador Darío cuando tomó a Babilonia y allí crucificó a 200 personas para echarle miedo a la gente de Babilonia. Está en la historia universal. Carlomagno, cuando él toma la ciudad de Tiro, mató a 2000 personas en cruces. Levantó 2000 cruces y mató a 2000 personas. Y si nosotros vamos a mirar y a examinar el mundo romano, no se puede contar. Cantidad de gente murieron crucificados. Dice la historia que en un solo día se levantaron 16.000 cruces para matar a 16.000 personas en un solo día. Así que la muerte en la cruz no era algo raro o especial o espectacular. Era una manera de matar al que se oponía al régimen, aquel que no estaba de acuerdo con el imperio, aquel que era enemigo, moría en la cruz. Mucha gente murió en la cruz, crucificado, mucha gente. Pero esa gente se olvidó, es olvidada. ¿Qué particular tenía la cruz de Jesús que hasta ahora estamos hablando de eso? ¿Qué de particular era? ¿Sabe por qué? Porque lo que le hicieron a Jesús y la manera como murió el Señor era como un manual. Primero lo escarnecían, después lo desnudaban, luego le hacían cargar la cruz, luego lo sacaban fuera de la ciudad porque ahí se ponían las cruces y lo crucificaban. Y luego, si todavía no moría, le daban un poco de hiel y de vinagre porque era como una sustancia que le calmaba un poco el dolor y le daban eso de beber para que le calmara un poco el dolor de la crucifixión hasta que muriera. O sea, los 2 ladrones que murieron al lado de Jesús murieron y le hicieron exactamente lo que Jesús pasó. Si todos morían, los crucificados morían de la misma manera, ¿qué de particular había en la cruz de Jesús? Que hasta ahora podemos y hablamos de él. ¿Qué de particular hay? Y hermanos, yo pienso que lo particular en esa cruz es que él no se quedó en la tumba, sino que él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano, por haber resucitado. Porque si no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Seríamos dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. O sea, dignos de pena, estos patas tan recontra equivocados, tan engañados. Amén. Dígale al que está a su lado, Jesucristo resucitó. El Señor desde los 12 años empezó a hacer la voluntad de su Padre cuando lo encontraron en el templo. Y recuerda que él mismo dijo, yo he descendido y he descendido para hacer la voluntad del Padre, no de mi propia voluntad, sino de mi Padre. Y cuando él iba a morir en el huerto del Getsemaní, él dijo una gran frase y dijo, se haga tu voluntad y no la mía. Él está diciendo a la hora de su muerte o en los momentos antes de su muerte, yo hago tu voluntad.
Cuando él empieza su vida, 12 años, su ministerio, él dice, los negocios de mi padre, yo tengo que estar. Yo hago tu voluntad. Él desde el inicio y hasta el final, solo vino a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Él había escogido este camino. Él había escogido este camino. Él decidió por este camino. Imagínense, la gente lo buscaba para matarlo. Los fariseos y saduceos enviaban espías al norte, allá en Capernaum, allá donde estaba predicando, en Nazaret y en Capernaum, y le enviaba a los espías. Ellos conocían su doctrina, conocían lo que hacía, lo que predicaba, lo que decía, y dijeron un día, que está en el libro de Juan, es necesario que lo matemos. Es necesario que él muera. O sea, Jesucristo sabía que si iba a Jerusalén, lo iban a matar. Pero dice la palabra en Juan, que cuando el tiempo se cumplió, él afirmó su rostro y fue a Jerusalén. ¿Recuerdan la Santa Cena? La cena de la Pascua, la última cena. Él dice en determinado momento a sus discípulos, es necesario celebrar la cena, la Pascua. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Todo el mundo dijo, seguramente a 11 kilómetros de aquí está la casa de Lázaro, en Betania, ahí seguramente vamos a ir porque siempre vamos a comer allá. Y él dijo, no, aquí hay una casa, un aposento que está preparado y ahí vamos a celebrar la Pascua. Era una locura, él tenía que escapar de Jerusalén porque ahí lo iban a matar. La gente lo buscaba para matarlo, los fariseos y saduceos ya le habían sentenciado a muerte. Y él se quería quedar ahí, celebrar la Pascua ahí. ¿Recuerdan? Si usted ha leído las Escrituras, dice que él entraba a Jerusalén a escondidas. Él entraba a Jerusalén calladamente y nadie se daba cuenta. Pero el día que él afirma su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que tenía una cita con la muerte y con la cruz, ¿cómo entra Jesucristo? ¿Calladamente, a escondidas? ¿Cómo entra Jesús? Se monta en un pollino, la gente le vitorea y la gente empieza a hacer un ruido que todo el mundo sabía que él entraba. Era una locura porque ahí estaban esperándolo para matarlo. Y uno dice, pero ¿por qué haces esto? Si sabías que podías irte, podías escapar. Cuando él celebra la Pascua y termina, él dice, levantémonos, vámonos de aquí. ¿A dónde se iba a ir? Dice la palabra que se fue a Getsemaní. Si él hubiera querido escapar, tenía 10 puertas para irse. La ciudad de Jerusalén tenía 10 puertas. Pudo ir hacia el sur en la puerta que va a Hebrón, o podía salir por la puerta que daba a Jericó, o podía salir por la puerta que daba a Betania. No, él quiso salir por la puerta que daba a Getsemaní, porque siempre tomaba ese camino, y cualquiera que quería encontrarlo sabía que lo tenía que encontrar. Si alguien lo buscaba, sabía que estaba en el huerto orando. Yo decía, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Que te querías morir? Quería que te maten. Judas sabía esto. Por eso que cuando fue a buscarlo, ¿a dónde fue? Fue al huerto de Getsemaní. Y mire, eso estaba todo oscuro, no había luz eléctrica. Porque dice la Biblia que los soldados llegaron ¿con qué? Con antorchas. Él si hubiera querido escapar, si hubiera escapado, hermano. Pero él no decidió escaparse. Él tenía una cita con la cruz. Y si usted y yo entendemos esto de la cruz, del por qué él quiso ir a la cruz, entonces vamos a entender un poco mejor al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo una vez, yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y él empieza toda una etapa de milagros, de sanar enfermos, ciegos, y ahí es donde él le para y le dice a sus discípulos, ya les dije la primera parte, ya vieron mi gloria y mi poder, ahora tienen que saber lo que sigue. Y lo que sigue es que yo sea atrapado, apresado, que me maten, pero voy a resucitar al tercer día. Eso no le gustó a los discípulos. Eso no le cuadró a los discípulos.
Ellos no quisieron que hagan esto. Inclusive Pedro dijo, no, jamás te acontezca esto, Señor, cuando le anunciaba. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Cuando se cumplió el tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y él sabía que allí había una feroz oposición para con él. Lo habían estudiado, lo habían seguido, la gente ya sabía, hermano, que él iba a ser muerto allí. Y él dijo, allí me van a entregar a los gentiles, se van a escarnecer, me van a azotar, me van a escupir, me van a matar, pero al tercer día yo resucitaré. ¿Por qué él eligió esto? ¿Por qué él entró a Jerusalén de esa manera? ¿Por qué él hizo lo que hizo? ¿Sabe qué, hermano? Yo muchas veces pensé que la primera cosa que él hizo, lo que hizo, fue para salvarnos. Pero no nos podía salvar. Él tenía que hacer algo primero, antes de que nosotros seamos salvos. Y por eso tuvimos que ir atrás a ver por qué el Señor. Y la cruz es la clave de la vida de Jesucristo y de todo su ministerio. Si no entendemos la cruz, no podemos entender esto. ¿Amén? Estuviéramos hablando de cualquier otra cosa menos de la cruz de Jesucristo. ¿Por qué la cruz tiene vigencia en este tiempo? Aún hayan pasado siglos, aún haya habido muchas cruces en la antigüedad y gente muerta en la cruz. ¿Por qué seguimos hablando de la cruz de Jesús? ¿Por qué trasciende la cruz de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué tiene vigencia aún? Porque aún ahora la gente entiende y tiene esperanza. Aquel que entrega su vida a Jesucristo tiene esperanza. ¿Sabe usted que apenas murió Jesucristo y ascendió a los cielos, no había pasado mucho tiempo desde el Pentecostés, cuando ellos empezaron a predicar y rápidamente llegaron a ser 12.000 cristianos? Luego se extendió a toda Europa, fue hasta España, fue para el lado del África, de Etiopía, por la predicación de Felipe, fueron a los mundos conocidos. ¿Por qué se plagó de tal manera que en el libro de los Hechos encontramos un texto que dice, estos que trastornan el mundo entero con este evangelio han venido aquí también? ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio, por qué la cruz de Cristo trascendió tanto? Porque llegó a un mundo que no tenía esperanza, hermanos. Porque llegó a un mundo que querían buscar el elixir de la juventud. Llegó a un mundo sin esperanza de que hay una vida después de la muerte. Ellos sabían, pero estaban sin esperanza, no sabían qué acontecer. Los egipcios se enterraban con todas sus cosas, diciendo en la otra vida, para que no nos falte una olla, no nos falte para comer, se enterraban con sus comidas y con sus ollas. Otra gente pensaban que se iban a reencarnar en otra cosa. Yo venía ahora poco del hospital en un taxi y el mismo taxista hizo una reflexión y dijo, ¿qué será después que nos muramos, no? Y yo le quedé mirando y le dije, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y crees en que hay una vida después de la muerte? No, yo no creo que hay una vida después de la muerte. Yo creo que acá es todo, acá es el cielo, acá es el infierno y aquí ocurre todo. Y yo le dije, ¿cómo puedes creer en Dios sin creer que hay una vida después de la muerte? Porque Jesucristo resucitó. El Hijo de Dios está vivo. Y hay vida después de la muerte. Este hombre no tenía esperanza. Y cuando se predicó este evangelio en ese mundo oriental, allá en esos tiempos, llegó a ser y a crecer de tal manera porque era gente sin esperanza. ¿Por qué la cruz tiene vigencia? Porque en la cruz el Señor Jesucristo venció el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre no es la política. El mayor problema del hombre no es la economía. El mayor problema del hombre, damas y caballeros, es que el hombre se va a morir. A los 60, a los 70, a los 80, a los 90 años, a los años que tú quieras, pero te vas a morir, ¿o no?
Tú y yo vamos en ese camino. En algún momento nos vamos a morir. Claro que yo no quiero morirme de una vez, que me deje todavía un poco más. A nadie le gusta hablar de esto. Cuando alguien habla de la muerte, no, cámbiame de tema, hermanito, porque eso no es un tema bonito. No es un tema de conversación bonita, ¿sí o no? ¿Quién quiere hablar feliz de su muerte? ¿Quién ve bonita su muerte? Nadie quiere hablar de la muerte, pero es una realidad, ¿o no? Uno dice, no, a mí también me falta mucho. Amado, con lo que a nosotros nos pasó ahora poco, con una de nuestras hijas, podemos decir que así tengas 20, 25, 30 años, la vida se puede ir en un minuto. Así estés lleno de vida en este momento, la muerte nos puede sorprender. Y es una realidad. El primer problema del hombre, antes de que nos salve, era salvarnos de la muerte. ¿Por qué hizo Jesús lo que hizo? ¿Por qué vino? ¿Cuál era el primer objetivo? Era librarnos de la muerte. Porque desde el Edén, el pecado trajo consigo, porque si no hubiéramos vivido siempre. Recuerda cuando le dice el Señor, Dios, hey, pon un querubín al lado, alrededor del huerto o del paraíso, no vaya a ser que tome del árbol de la vida y viva para siempre. Ese era el plan. El plan original es que tú y yo vivamos para siempre. Pero por causa del pecado empezamos a morir. Y el problema del hombre era que nos tenemos que morir. Pero bendito sea el Señor, hermano, porque esa gente no tenía esperanza. En Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo hay una esperanza de resurrección, de vida plena después de la muerte, porque Él dijo, yo he venido para que tengan y la tengan. Dile al que está a tu lado y gózate en eso. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte. ¿Por qué Jesucristo hizo lo que hizo? ¿Por qué se dejó escupir, latigar? Era necesario esa muerte. Era la manera como los romanos mataban. Pero si eras romano no podías, porque era una muerte tan indigna que un romano no podía pasar por eso. Eso era para otros pueblos, para los judíos y para cualquier otro extranjero. Y el Señor decidió ese camino. A Él no lo emboscaron y lo capturaron. No. Él eligió, afirmó su rostro y dijo, tengo una cita con la cruz. Y esa es la cruz. Él fue a la cruz, murió, y dice la Escritura que estuvo 3 días entre los muertos y los sepulcros, y Él resucitó al tercer día, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él fue a la cruz y dijo, consumado es, los sepulcros se abrieron, y los muertos resucitaron, según lo que dice la Escritura. Cuando Pablo escribe acerca de esto, dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el Señor venció la muerte. Y por eso los cristianos no debemos tener miedo a la muerte. Porque tenemos vida y vida abundante. Porque hizo lo que hizo. Jesucristo vino a traernos una esperanza para la vida y para la muerte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No solamente te ha traído esperanza para que vivas, Él te ha traído esperanza para la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Primero te asusta. La muerte de verdad te asusta. Yo te soy sincero. ¿Y cómo será? Y verás la luz al final del túnel. Y vas a ver una resplandor. Te empiezas a pensar, ¿no? Y luego dices, no, Señor, mejor déjame aquí nomás un rato. Más no importa, voy a renegar, pero no importa, déjame un rato. Sí da miedo. Pero sabe, hermano, aquellos que tienen la esperanza y conocen esta verdad, entra paz en su corazón. Y uno reflexiona y dice, bueno, total, yo ya gané. Me quede aquí o me vaya,
yo ya gané. Porque mi confianza y mi esperanza está en aquel que resucitó y venció la muerte. ¿Cuánto dicen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Jesucristo vino para darnos esta esperanza de vida y la muerte. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y por eso Él eligió la cruz, porque Él necesitaba morir para resucitar. ¿Recuerda el pasaje que hemos leído? Dice, me escarnecerán, me azotarán, me escupirán, me matarán, pero al tercer día yo voy a resucitar. Él la tenía clarito, hermano. Ese era el plan, Él ya había hecho el plan. A Él nadie lo emboscó, lo chapó, lo sorprendió. No, Él ya había elegido esto. ¿Cuántos dicen amén? Y Él eligió esto porque te amó a ti. ¿No te emociona eso? ¿No te emociona que ni la muerte te puede vencer? ¿No te emociona saber que después de la muerte hay una vida plena en Dios? ¿No te emociona que vas a ver a tu Creador cara a cara? ¿No te emociona, hermano? Escucha, yo me gozo porque dice, según Apocalipsis, no hay llanto, no hay clamor, no hay enfermedades, no hay nada y ya. Vas a ser bonito como estás ahorita. Dice que te rejuveneces. Bueno, esto no es bíblico, es una teoría mía, que nos vamos a volver como cuando Jesucristo murió a los 33 años. O sea, yo voy a tener 33 años, porque dice que el cuerpo se va a glorificar y vamos a ser igualito que Él. Oye, Rufino, ¿dónde estás? 33 años vas a tener, Rufo. No necesitas pintarte. Jesucristo venció la muerte. Por eso fue necesario ir a la cruz. Eso es el significado de la cruz. Por eso hizo lo que Él hizo. Él no solo vino a sanar, a hacer milagros y señales, como dice Juan. Eran señales, pero su objetivo era que tenía una cita con la cruz y con la muerte. Él tenía que vencer a la muerte para empezar a darnos vida y vida abundante. Amén. Oma, Willy. Aquí tengo una foto que quiero que lo proyectes allí. Este es una pintura de un pintor renacentista italiano, y las familias que tenían mucho dinero mandaban a los pintores famosos a pintar cuadros especiales. Entonces una familia le mandó a pintar la Trinidad de Dios. Y quiero que mires, para ir terminando, este cuadro que fue pintado, y ahí está casi la conclusión de lo que yo quiero decirte en esta mañana para finalizar esto. Ahorita vamos a mirar esta pintura que lo pintó un pintor famoso italiano. Debe estar ahí, Oma. Está como foto, creo. Y él pinta esta Trinidad, a Dios el Padre arriba, como sosteniendo la cruz de Jesucristo, y entre la cruz y él, Dios Todopoderoso, estaba la paloma blanca, el Espíritu Santo. Sí, por favor, proyéctalo, Oma, Andrés, para allá. Está el Espíritu Santo, el Hijo allí en la cruz. Ahí está. ¿Lo puedes agrandar, hijo? Ya. Arriba está, si lo puedes ver, está Dios, el Padre, y entre Dios y el Padre y el Hijo que está abajo hay algo blanquito. Ese es lo agrandas y ves una paloma que representa el Espíritu Santo de Dios. Y esto era, y abajo está María y Juan en la pintura, ¿no? Es una pintura carísima, es una pintura muy famosa, pero el detalle está aquí. Quiero que pongas atención a esto. Abajo, en ese rectángulo, abajo, el pintor pinta una calavera. Cuando tú vas al internet, mira, abajo hay una calavera echada. Y arribita hay unas letras en italiano que dice así: yo fui lo que tú eres y soy lo que tú serás. Yo fui lo que tú eres, o sea, Él murió. Y soy lo que tú serás.
porque Él vive y vive para siempre. Él venció la muerte. No le tenemos miedo a la muerte. Por eso hizo Jesús lo que hizo. Él venció la muerte. Pablo lo entendió y dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Jesús venció y nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda esto. Yo fui lo que tú eres y yo soy lo que tú serás. Creo que este pintor entendió bien este mensaje de la cruz. Si tú entiendes bien este mensaje de la cruz, es porque entonces empezaste a conocer a Jesucristo más de lo que mucha gente lo conoce. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias esta mañana porque conocemos más de ti. Gracias, bendito Dios, porque entendemos ahora la cruz. Gracias porque entendemos ahora cuál fue el objetivo del por qué tú viniste a esta tierra. El gran problema del hombre era la muerte. Y la muerte lo tenía cautivos, y la muerte lo tenía encerrados y encarcelados. Pero tú viniste a vencer la muerte en la cruz. No te importó, Señor, lo que iba a pasar, lo que tú ibas a pasar. Tú tenías una cita con la cruz. Tú tenías una cita con la muerte y no te escapaste. Porque tú decidiste desde la eternidad, igual que Dios, ir a esta cita. Tuviste muchas oportunidades de escaparte y no lo hiciste. Tú afirmaste tu rostro y fuiste a Jerusalén, a esa cita que tenías. Y a causa de eso, oh Dios, podemos este día pararnos y decir, tengo vida y vida abundante. No solamente para la tierra, sino para los cielos. Porque tú fuiste lo que somos y ahora eres lo que seremos. Estás en los cielos como estaremos nosotros. Te agradecemos por eso, bendito Dios. Tus hijos no temblamos a la muerte, porque sabemos que nos espera un lugar mejor. Y porque no es que regresamos, sino que vamos de donde salimos. Regresamos a casa. Por eso te damos toda gloria, honra y honor. Gracias a Dios. Gracias por esa sangre vertida en la cruz. Gracias por la obra hecha tú en la cruz. Y dice la palabra, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán. Pero al tercer día resucitará. Aleluya. Santo es tu nombre, Padre. Gracias. Gracias por esa obra. Hoy te entendemos y ya tenemos la explicación del por qué hiciste lo que hiciste. Gracias, bendito Dios. Hoy entendemos por qué te dejaste escupir, por qué te dejaste azotar y no abriste tu boca y como cordero que fue al matadero, así dice la Escritura que estabas. Señor, en verdad no podemos agradecerte tanto amor. No podemos agradecerte tanto amor para con nosotros. Y como dice la Escritura, aun siendo pecadores, tú preferiste morir por nosotros. Por eso, bendito Dios, queremos ser mejores personas para la gloria de tu nombre, ser buenos cristianos para darte la gloria a ti, ser buenos hijos tuyos para que tu muerte no haya sido en vano y todo lo que tú hayas hecho no haya sido en vano y podamos en aquel día estar juntos porque hemos resucitado y porque tenemos vida eterna. Gracias, bendito Dios. Ahora, si tú quieres darle gracias a tu Dios por lo que Él hizo en la cruz por ti, ¿por qué no te pones de pie y le damos gracias al Señor por este inmenso amor y inmensa obra hecha en la cruz del Calvario? Santo es tu nombre, Dios de los cielos. Y recuerda lo que este pintor dice: yo fui lo que tú eres y soy lo que tú serás. El
problema del hombre en la muerte y Jesucristo lo solucionó. Porque Él vino a traernos esperanza, Él vino a traernos vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso eligió la cruz, porque Él necesitaba morir y pagar por el pecado de los hombres. Él también iba a levantarse y darnos esa vida que Él consigue allí en esa cruz. Y por eso ahora, hermanos, tienes esperanza. Esta es la clave de la cruz. Esta es la clave de por qué Jesucristo hizo lo que hizo y por qué Jesucristo, aún pasando los años y los siglos, trasciende. Este es el significado de la cruz. El Señor fue allí para que tengamos tú y yo vida y vida en eterna. Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo escribió: si esto no fuera así, si los muertos no resucitan, vana es nuestra esperanza y somos dignos de conmiseración. Significa que somos miserables sin fe y que nuestra fe solo sirve para esta tierra, pero no sirve para la eternidad. No, Dios vino para traernos esperanza, para traernos seguridad, para traernos salvación, para traernos vida eterna. Gracias, bendito Dios. Y podemos decir esta mañana: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Bendito sea tu nombre, Señor. Cuando vino este mensaje a un mundo sin esperanza, se propagó el Evangelio de tal manera que los hombres decían que trastornaban el mundo entero. Quiero, Señor, esta mañana y en este tiempo, que este mensaje trastorne también la mente de esta sociedad que se pierde en el pecado, que se pierde en la lujuria. Que venga sobre esta gente que en algún momento van a tener que partir de esta tierra y mucha gente no tiene esperanza y por eso se portan como se portan. Pero si tuvieran esperanza, si tuvieran seguridad, se comportarían conforme a lo que tú dices para ir al lugar donde tú nos has preparado. Bendito sea tu nombre, Señor. Dale gracias a Dios allí, porque la palabra dice: he ido a preparar morada para vosotros. Porque si no fuera así yo te lo diría, pero no, voy a preparar morada para vosotros, y donde yo estoy, dice el Señor, ahí estarán también ustedes. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta mañana. En el nombre santo y glorioso de Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y tome asiento.